hermanos, un domingo más en que estamos congregados como iglesia, pero en nuestras casas. Y para este domingo he sentido del Señor en mi corazón considerar unas expresiones que no aparecen muchas veces de un verbo griego en los evangelios, que es el verbo tarseo, y que cada vez que se aparece se traduce como ten ánimo o confianza. Creo que es propicio y oportuno considerar estas expresiones. 4 veces las utilizó el Señor y todas ellas fueron cruciales e importantes cuando el Señor hizo que brotaran de sus labios. La primera de ellas la tenemos en el Evangelio según San Mateo. Allí en el capítulo 9 dice que entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y el versículo 2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Es un milagro y una historia por todos nosotros conocida. Pero qué bendito es este primer ten ánimo que aparece y que brotó de los labios del Señor, porque para nosotros también nos habla de aquel encuentro que hemos tenido con nuestro Señor y Salvador. Y cuando pudimos recibir de parte de Él esa expresión que tanta paz, gozo y alegría trajo a tu vida y a mi vida. Ten ánimo, Juanjo, tus pecados han sido perdonados. Y uno puede ver en la trama del relato, ¿no es cierto?, que uno, si estuviera allí, hubiera sido uno de los 4. Inmediatamente cuando el Señor pronuncia esas palabras, no sé si el paralítico estaba en condiciones físicas de poder hablar, le hubiera dicho, pero Señor, tú ves todo lo que hicimos, el esfuerzo para traerle, el lugar abarrotado de gente. Tuvimos que hacer una abertura sobre el techo para poder bajarlo y ponerlo a tus pies. Y lo primero que tú le dices, tus pecados te son perdonados, es que el Señor sabía que por encima del problema físico que lo había tenido toda una vida postrado, había una parálisis mucho más grande e importante, que era la que el pecado había producido en su vida. Y mis hermanos, qué hermoso es saber que nosotros también, de los labios benditos de nuestro Salvador, aquel día cuando fuimos guiados tal vez por algún amigo, por algún familiar, por algún ser querido, por alguien que el Señor puso en nuestro camino y nos permitió llegar a Jesús. Cuando tuvimos aquel encuentro personal, pudimos recibir de Él esta expresión que confortó, que alentó, que trajo paz a tu vida y a mi vida. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ese fue el primer ten ánimo que el Señor pronunció estando aquí sobre la tierra. El segundo lo encontramos en el mismo capítulo de Mateo registrado, y lo tenemos allí en el versículo 22, que dice, podemos leer desde el versículo 20, dice, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocares solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Por el relato de los demás evangelistas, nosotros tenemos que esta mujer hacía 12 años que venía padeciendo esta enfermedad, que socialmente la aislaba, que en la parte espiritual la declaraba inmunda y no podía asistir a los cultos en el templo porque así estaba determinado por la ley.
Y esta mujer que dice que todo lo había ya gastado, se había quedado sin disponibilidad alguna porque había gastado tanto en médicos que no le habían traído solución a su problema. Esta mujer, cuando escucha del Señor, cuando ve que el Señor estaba en aquel lugar, se decía a sí misma en un diálogo con su alma: yo sé que si tocare tan solamente el borde de su manto, seré sana. Y así lo hizo. Y nos dice en los relatos que complementan el cuadro que el Señor preguntó: ¿quién me ha tocado? Y le respondieron: Señor, la multitud te aprieta y tú preguntas: ¿quién te ha tocado? Pero era que el Señor quería que brotara de los labios la confesión de aquella que con fe en su corazón se había acercado al Señor y había recibido este beneficio. Es un poco lo que nosotros encontramos en la palabra del Señor cuando Pablo escribe a los romanos, y allí en el capítulo 10 de la epístola dice las siguientes palabras. Allí en Romanos capítulo 10, versículo 8, él expresa más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y aquella mujer, temblando, llena de temor, sin comprender lo que el Señor le estaba pidiendo, se acerca y confiesa el bien recibido y recibe de los labios del Señor: ten ánimo, hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y este ten ánimo llegó junto con el primero. Llegan juntos, es como una yunta que nuestra vida bendice, porque no hay mayor estímulo, gozo, paz y seguridad. Recibid de los labios del Señor: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, tu fe te ha salvado. Qué importante ha sido esta expresión para tu vida y para mi vida, para solucionar el problema más grave y tremendo, que era lo que el pecado había traído a nuestras vidas: una completa separación con Dios. Nos dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Dios nos dio vida a través de Jesucristo nuestro Salvador. Dios, que es rico en misericordia, decía el apóstol, nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, confía, tu fe te ha salvado. Qué preciosa y bendita es esta seguridad otorgada por el Señor a aquellos que se han acercado con fe para poder ser bendecidos por Él. Pero hay un tercer ánimo, un tercer ten ánimo, que es el que encontramos también en Mateo, pero lo encontramos en el capítulo 14 y lo encontramos en el versículo 27, estaba leyendo mal en otro evangelio, por eso no me cerraba. Es en Mateo capítulo 14 y versículo 27. Dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. ¿Saben cuándo lo pronunció? Precisamente esta expresión de pedido para que confiemos en el Señor
el Señor la utilizó en un momento crucial en la vida de sus discípulos y creo sin temor a equivocarme que en este tiempo tan especial para nuestras vidas es cuando el Señor también quiere hacernos sentir esta expresión, ten ánimo yo soy, para podernos dar paz en medio de la tormenta que estamos atravesando. Si nosotros leemos, dice el versículo 22, que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Y aquí es donde más quisiera detenerme unos minutos. Es una porción con la cual hemos sido bendecidos. Otros siervos del Señor también no hace mucho tiempo la trajeron, la consideraron, reflexionaron sobre la misma, enriquecieron nuestras vidas con la porción de parte de Dios que trajeron para nosotros. Mis hermanos, en medio de esta gran tempestad que se ha desatado, en medio de esta embravecida mar de este mundo en el cual nosotros estamos con nuestra embarcación remando con gran fatiga, pareciera que tal vez nunca una tempestad fue tan grande como la que la humanidad hoy tiene que afrontar. Las consecuencias por todos conocidas, completamente devastadoras. Pero en medio de esa tormenta en la cual tenemos que estar inmersos, mis hermanos queridos, creo que hay algunas verdades que encontramos en la porción y que pueden ayudar a tu corazón y a mi corazón. Y uno puede ver que enseguida Jesús le hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Fue el Señor que hizo a sus discípulos entrar en la barca. Fue el Señor que les mandó que cruzaran a la otra ribera. Es decir, que a ellos les sorprende esta tormenta estando en medio del cumplimiento de la voluntad del Señor para sus vidas. Y uno se pregunta, ellos están allí, el Señor a dónde estaba. Y hemos leído el versículo 23 que dice que despedida la multitud, el Señor subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Es decir que no sé si habrá sido desde el atardecer, desde cuando las primeras sombras se ponían tiñendo el día en noche, que el Señor despide a la multitud y se va al monte a orar. Allí Él abre su corazón, allí Él disfruta como era ese hábito bendito y glorioso que Él tenía de buscar un lugar a solas para hablar con el Padre. Y yo no tengo duda, mis hermanos, que el Señor estaba allí en el monte, pero sabemos que Él estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo. Estaba en el monte orando. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos encontramos que dice el apóstol que Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó en Romanos capítulo 8 y versículo 34, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Y el autor de los Hebreos, en el capítulo 7
y en el versículo 25, él está diciendo, por lo cual también, hablando acerca del Señor Jesús, dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. A ese ministerio glorioso y bendito. Por eso nos dice la primera frase del versículo siguiente allí en hebreo, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y ya en el capítulo 4 y en el versículo 14 decía el mismo autor allí en los Hebreos, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y allí invita, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo no tengo dudas que en el tema de su oración con el Padre estaban aquellos a quienes él quería bendecir en medio de la prueba, a quien se quería revelar de una manera distinta, diferente, para que pudieran comprender quién era él en toda su plenitud. Por eso el Señor, no tengo duda que estaba intercediendo por aquellos que estaban en la barca. Y sabes, mi amado, yo creo que el Señor está intercediendo por mí. En la oración sacerdotal, cuando Él abre su corazón, dice, no ruego que los quites del mundo, si no se acuerdan que es lo que dijo, sino que los guardes del mal. Y pedía por nosotros y pedía por aquellos y por los que habían de creer por la palabra de ellos, que somos nosotros, en esa sucesión de ese testimonio, de ese cumplimiento, en que como el Padre me envió, yo los envío, y puso sobre los hombros de los suyos una responsabilidad sobre la cual Él intercede, Él clama, y Él se ha comprometido diciendo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Fíjense que pasaron varias horas. La barca estaba azotada por las olas, pero nosotros encontramos que allí el viento que les era contrario hacía que la barca pudiera sentirse completamente castigada. Dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Es decir, pasaron muchas horas en que ellos estaban remando con gran fatiga. Pasó mucho tiempo en que el Señor se deleitaba en la presencia del Padre, abriendo su corazón. La cuarta vigilia era entre las 3 y las 6 de la mañana, y Jesús vino a ellos andando en el mar, caminando sobre el mar. ¿Y qué es lo que pasó? Nos dice el versículo 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Se turbaron, se llenaron de miedo, como lo dice este versículo 26. Pero a mí si hay algo que me encanta, es el versículo 27. Ellos le ven caminar, piensan que es un fantasma, se turban y se llenan de miedo y de pánico.
Pero dice el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló. Pero enseguida Jesús les habló. Y les habló diciendo, ten ánimo, confiad, yo soy. Allí estaba el Creador, el sustentador, aquel de quien Pablo tiene que decir, porque para él y por él fueron todas las cosas, y todas las cosas por él subsiste. Juan decía que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero he descubierto, mis hermanos, y trae paz a mi corazón, el ver cómo el Señor opera cuando los suyos están agobiados, abrumados, angustiados, temerosos, espantados, como en este caso. Mis hermanos, al Señor siempre le dio resultado, y es que Él les habla en forma directa y en forma particular. Nadie mejor que Él, ya que su palabra lo decía, lo anticipaba proféticamente más de 700 años antes que viniera a esta tierra a través de el profeta Isaías. ¿Recuerdan allí ese pasaje mesiánico, cristológico, en Isaías capítulo 50? Y el versículo 4 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. ¿Pero para qué Dios a ese siervo perfecto le había dado lengua de sabios? Dice, para saber hablar palabras al cansado. Por eso él podía decir durante su ministerio con total y absoluta autoridad, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Considerábamos cómo el Señor a dos apesadumbrados, desorientados discípulos que en lugar de permanecer en la comunión de los santos dejaron el aposento alto para irse a la aldea de Maús. El Señor se acerca, camina con ellos, habla con ellos, les muestra lo que las Escrituras decían de Él, y ellos le reciben en su hogar. Y cuando el Señor se manifiesta, lo hemos considerado, no pudieron seguir siendo los mismos. Mis hermanos, cuando estamos en medio de la tormenta, cuando la paz no es la porción de nuestro corazón, cuando la turbación está, el Señor siempre se acerca y Él habla a nuestros corazones. En este día, en medio de la tormenta, el Señor, caminando sobre las aguas, se para y te dice, ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo, yo soy. Mateo es el evangelista que registra la experiencia de Pedro que hemos considerado, que hemos analizado, cómo Pedro le dice, Señor, si eres tú, que manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Inmediatamente el Señor le dice a Pedro, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, es decir que Pedro fue el único ser humano que tuvo la experiencia que ningún otro ha tenido de poder caminar sobre las aguas como caminó el Señor. Pero allí nos dicen la Escritura, ¿no es cierto?, que cuando él sacó la mirada del Señor que le permitía ir caminando como el Señor caminaba o estaba firmado sobre las aguas, nos dice que pone sus ojos en el fuerte viento y en las manifestaciones, dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame.
Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él comienza a hundirse, pero inmediatamente clama, e inmediatamente el Señor toma de él y le salva. Ahora dice el relato que cuando ellos, en el versículo 32 dice, cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Si nosotros vamos a Marcos en el capítulo 6, versículo 51, que narra esta porción, dice, allí no narra la experiencia de Pedro, dice, y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban. Y si vamos al Evangelio de Juan, allí en el capítulo 6 y en el versículo 21, nos dice la palabra del Señor, dice, ellos entonces, después que el Señor le dijo, ten ánimo, yo soy, no temáis, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Y mis hermanos, creo que esta tiene que ser en medio de la tormenta, la experiencia tuya y la experiencia mía. Aquellos dos que iban a Emaús el domingo pasado, vemos que lo invitaron al Señor para que more con ellos, comparta con ellos. Le brindaron hospitalidad en su hogar al Señor y fueron bendecidos de una manera que inmediatamente después que el Señor se manifiesta y desaparece de su vista, ellos tienen que desandar el camino equivocado que habían comenzado a transitar. Y mis hermanos, qué bueno es que nosotros en medio de esta tormenta, a esta altura de la cuarentena, podamos al Señor hacer que Él venga a la barca de tu vida y de mi vida, pero hacerlo como lo dice aquí el evangelista Juan, que lo hicieron con gusto le recibieron en la barca. Y dice algo más, que una vez que le reciben así con gusto, con este placer, con este asombro, con esta devoción, con esta adoración que manifestaron, dice que enseguida la barca llegó a la tierra a donde iban. Ten ánimo, yo soy el Dios que todo lo creó, el Dios que todo lo ordena, el Dios que todo lo sustenta, el Dios soberano. ¿Cómo será tu nombre?, decía Moisés. ¿Qué le diré? ¿Cómo se llama el Dios que me envía? Yo soy. Yo soy. Es ese Dios todopoderoso, omnipotente, todo suficiente, ese Dios soberano que está sobre su trono, y que esta pandemia y este coronavirus, que no sabemos si ha sido una manipulación o no por parte de alguien, pero no lo sorprende a nuestro Dios. Y nosotros en medio de esta tormenta, lo mejor que podemos hacer es con gusto, Señor, te necesito en mi barca, te necesito en mi barca. Necesito escuchar su voz que me dice, ten ánimo, yo soy. Si escuchamos la voz del Señor, como decíamos, no podemos seguir siendo los mismos. Y saben una cosa, quisiera concluir con el cuarto ten ánimo que brotó de los labios del Señor y está para cerrar este mensaje allí en el Evangelio de San Juan en el capítulo 16 y el versículo 33. San Juan capítulo 16 y versículo 33 dice la palabra del Señor. Está hablando el Señor allí en el aposento alto
Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas Jesús habló. ¿Y qué les dijo? Ten ánimo. Y acá dice, estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, ahí está el verbo, ese verbo griego. Es lo mismo que dijera, ten ánimo, yo he vencido al mundo. Confiad, ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo. Mis hermanos, el cuarto ten ánimo que yo encuentro viene del Señor para decirme, confía en mí, yo he vencido. Yo he vencido. Con toda autoridad Él puede decir, yo he vencido al mundo. Primera Juan capítulo 5 y versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso cuando Pablo le escribe a los colosenses allí en el capítulo 2, y el versículo 14 les recuerda, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué pues diremos a esto? Decía Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién, mi hermano, mi hermana, quién será en contra? Por eso viene con una fuerza inusitada la oración, que fue la primera oración que mi abuela de rodilla me enseñaba junto a mi cama, que es la que está en el Salmo 4 y versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Tenemos entonces aquí este último ten ánimo que viene para decirte, confía, yo he vencido. Y porque Él vive, nosotros vivimos y viviremos por toda una eternidad. Él triunfó. Él está por encima de Satanás. Por encima si ha sido una manipulación de hombres. Él sabe el término que tiene nuestra vida, del cual no pasará. En tus manos están mis tiempos. Está tu vida y está mi vida. Él te dice, no te dejaré ni te desampararé. Y cierro con un quinto ten ánimo que no lo pronunció el Señor. Mira, ¿sabe dónde está? Está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 y en el versículo 49. Es cuando cura Bartimeo, dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. ¿Y qué hicieron? Llamaron al ciego diciéndole ¿cómo? Ten confianza, ten ánimo, es el mismo verbo. Ten confianza, levántate, te llama. Hermanos, no sabemos quiénes lo pronunciaron, pero yo creo que allí podemos estar vos y yo. En este tiempo, donde el Señor esté llamando a los ciegos espirituales, para que Él le pueda estar dando la vista. Qué bueno es que con seguridad de corazón nosotros podamos decir, ten ánimo, ten confianza, levántate, te llama. Y sabes una cosa, que fuera de los evangelios, yo al menos, no sé si hay más, pero yo encontré una sola vez más este verbo griego que se traduce ten ánimo o confiar. Y es allí en Hebreos capítulo 13, versículo 6, que dice, de manera que podemos decir confiadamente, de manera que podemos decir ten ánimo. El Señor es mi ayudador, no temeré. De manera que podemos decir confiadamente, de manera que podemos decir ten ánimo. El Señor es mi ayudador, no
temeré. Yo les invito que así podamos en esta tarde poder poner toda nuestra confianza en aquel que en medio de la tormenta se para frente a la embarcación de tu vida, queriendo estar en medio, y te dice: ten ánimo, yo soy. Vamos a concluir con una canción que es muy hermosa, y entre sus estribillos dice: milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Vamos a escucharla y vamos a terminar adorándole con todo nuestro corazón al Señor. Dios nos bendiga. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.